Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, les damos la más cordial bienvenida a nuestro segundo diálogo de acercamiento sobre la creación de instancias municipales para prevenir la discriminación, dirigida a las autoridades estatales y municipales del país que nos acompañan el día de hoy. Agradecemos el interés de estar nuevamente aquí con nosotros. Esperamos este relevante tema sea de su utilidad. Les comentamos que en caso de presentarse alguna situación no planeada durante la sesión, como sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Muchas gracias por su comprensión. A continuación, me permitiré dar la más cordial bienvenida a las autoridades por parte del CONAPRED que nos acompañan durante la sesión. En primera instancia, le damos la más cordial bienvenida a la ciudadana Claudia Olivia Morales Reza, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. De igual forma, les damos la más cordial bienvenida al maestro Vidal Emanuel Méndez Cadena, subdirector de estudios del CONAPRED, y a la licenciada Georgina Dietju Bello, jefa de Departamento de Educación en Línea del CONAPRED, quienes estarán a cargo de impartir en esta sesión el día de hoy. Por parte del equipo del INAFED, me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. A continuación, siguiendo con el orden del día, daremos paso a los mensajes por parte de nuestras autoridades y me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ignacio Valle Fernández, coordinador del INAFED. Adelante, por favor. Muchas gracias, Cintia, y mucho gusto volver a saludarte, Claudia Morales Reza. Estoy seguro que de nuestra colaboración va a salir algo muy bueno. Hay que entender que estamos apenas empezando esto, pero creo que los frutos que vamos a recoger van a ser muy, muy positivos para los fines, para los que existe CONAPRED y para los que existe INAFED. En la Secretaría de Gobernación, que es a la que está integrado CONAFED, nos da mucho gusto tener esta segunda reunión de diálogo, de acercamiento para la creación de instancias municipales para prevenir la discriminación. Nosotros vamos a buscar, Claudia, que los órganos estatales que nos ayudan a bajar la información a los municipios, órganos, en cada estado reciben un nombre diferente, pero se parecen, son órganos dedicados al desarrollo municipal, nos ayuden para que penetren los mensajes y la función que tú tienes a tu cargo. Debes tener la absoluta seguridad de que aquí en INAFED vamos a poner todo nuestro interés y voluntad para lograr que haya dentro de las estructuras municipales una instancia que trabaje para los fines para los que ustedes se empeñan todos los días. Y en esto nos va a ayudar mucho el diplomado que tenemos previsto realizar. Veremos las fechas, sus contenidos, pero estando en manos de ustedes, que son los quienes tienen la experiencia en la materia, tengo la seguridad de que vamos a lograr muy, muy buenos resultados, porque una de las formas más acerbas y negativas del ego que de pronto nos traiciona a los seres humanos es considerar que el ser diferente a uno o a la comunidad a la que uno pertenece es algo así como un pecado condenable. Viva la diferencia. Las diferencias no solo son inevitables, sino también en muchísimos casos son deseables. No les digo más porque no quiero robar tiempo al contenido interesante que el día de hoy vamos a desahogar. Sabemos, Claudia Olivia, que tú vas a intervenir al final. Aquí vamos a estar contigo, pero cuenta con nosotros
para que vayamos penetrando y en un plazo razonable ambos podamos celebrar es haber obtenido resultados positivos de nuestro encuentro. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos el mensaje por parte del licenciado Ignacio Valle Fernández, coordinador del INAFET. Sin más preámbulo y siguiendo el orden del día, me permito ceder el uso de la voz al maestro Vidal Emanuel Méndez Cadena, subdirector de estudios del CONAPRED, y a la licenciada Georgina Diez Bello, jefa de Departamento de Educación en Línea de CONAPRED, para que den inicio a esta sesión. Adelante, por favor. Hola a todas, todos y todes, espero que se encuentren muy bien. Y hoy vamos a continuar con nuestra discusión que empezamos a tener el día de ayer en relación a la discriminación estructural, a los principios básicos que tienen que ver con la protección de los grupos históricamente discriminados y también sobre las acciones que ya estamos generando para generar un esquema de protección a diferentes grupos y también tomando en cuenta toda la institucionalidad que tenemos en el país para proteger a todas las personas que tienen algún tipo de situación violatoria a sus derechos humanos. Para ello voy a compartir mi pantalla para que podamos dialogar conforme a la exposición. Y insisto, la idea es que yo hable en estos primeros minutos, posteriormente hablará mi compañera Gina y esperemos que también en el chat nos vayan colocando sus preguntas para poder complementar la discusión que comenzamos a tener el día de ayer. Muy bien, entonces hoy vamos a enfocarnos directamente, como les decíamos el día de ayer, a hablar de ejemplos prácticos sobre posibles actos de discriminación según los ámbitos con los que trabajamos en el Consejo. Esto no quiere decir que sean los únicos, pero van a ser muy importantes para reconocer los posibles impactos que existen al momento de trabajar los derechos humanos y al momento de empezar a enfocarnos a sobre cómo se vivencian en diferentes situaciones de discriminación. Entonces, les voy a pedir que se tomen unos segundos para que puedan ver esta foto y es muy importante que nos consideremos sobre qué es lo que ustedes pueden llegar a sentir cuando la miran. Voy a cerrar unos segundos el micrófono para que puedan tomarlo en cuenta. Ya tomamos unos segundos para mirar esta foto. Ahora les voy a pedir que tomen muy en cuenta aquellos valores, aquellas ideas, aquellas situaciones que pudieron haber surgido en su interior. No lo vamos ahorita a debatir porque podríamos tardar muchísimo, pero guárdenlo para la sesión de preguntas. ¿Qué fue lo que yo sentí al momento de mirar esta foto? ¿Qué fue lo que yo pensé? ¿Cómo yo identifico a las personas en el día a día? ¿Cómo puedo llegar a generar juicios a partir de cómo empezamos a retomar la visión de una persona, la apariencia física, la forma en la que expresa algún rasgo de su identidad, alguna otro tipo de característica? Todo ello será muy importante y espero que al momento de las preguntas podamos dialogar un poco al respecto. Esta es una foto de una persona musulmana, específicamente la fotografía fue obtenida por el fotoperiodista Samra Habib y muestra una realidad que a veces no nos imaginamos, que tiene que ver con las confesiones religiosas, pero que además visibilizan un rasgo de las identidades sexuales o identidades de género, más apropiadamente hablando, no normativas. Aquí cuando pensamos en un rasgo o en el otro, nos podemos ir por los polos. Cuando hablamos de confesión de alguna religión, nos vamos por un lado. Cuando hablamos de identidades sexuales, nos vamos por el otro. Pero algo que tenemos que empezar a pensar en todos los casos posibles de discriminación es que hay una relación muy importante y directa donde se vincula que pueden haber personas que tienen dos o más rasgos identitarios. A esto le hemos llamado históricamente en diferentes instituciones, en los estándares internacionales, el marco de interseccionalidad. Aunque en este curso de estos 2 días no vamos a hablar mucho de ello, parte de lo que vamos a trabajar en el futuro diplomado tendrá que aprender a ver este tipo de situaciones. Marcos donde una sola persona puede vivir más de una condición posible de discriminación.
Bien, después de esta breve introducción, hoy quiero contarles un poco a qué nos referimos con las narrativas sociales de discriminación. Esto es muy importante porque tradicionalmente solamente se hablaba de que la discriminación se basa en tres principios, que son los prejuicios, los estereotipos y los estigmas. Hoy en día no es suficiente hablar de que la discriminación en términos socioculturales se origina en estos tres. A partir de conversaciones, a partir de un debate que estamos generando desde diferentes espacios, a partir también de la aproximación de gestión de la presidenta Claudia Olivia, hemos rescatado la perspectiva de las narrativas sociales. Una narrativa social es una forma de construir nuestro entorno, nuestra realidad y justificar la forma en la que miramos a otras personas. Imagínense la narrativa social como una historia, como un cuento, pero no un cuento ficticio, sino como una historia que creamos a partir de mirar a personas particulares que componen una sociedad. Esto significa que en todo nuestro entorno vamos a encontrar narrativas de todo tipo, desde narrativas que justifican roles de género hasta narrativas que justifican la forma en la que está la apariencia física de una persona, las identidades de género, las discapacidades, el tono de piel y otras series de características. Una narrativa social, en resumen, es una forma en la que explicamos el día a día de una sociedad y muchas veces esto ni siquiera nos sentamos a acordarlo con otra persona. Lo vamos heredando generacionalmente, lo vamos construyendo culturalmente y se va arraigando en cada momento en el que nos desarrollamos en el día a día. ¿Cómo nos encontramos en las narrativas sociales? Bueno, encontramos los siguientes rasgos. Hablamos siempre de personas, siempre hablamos de personajes. Cuando hablamos, por ejemplo, de personas migrantes, a menudo construimos personajes donde las personas nacionales se consideran superiores, las personas de otros orígenes nacionales se consideran como invasoras, como presuntos peligros. Entonces, en toda narrativa social vamos a construir estas series de personajes, donde algunos van a ocupar lugares, como ayer decíamos, de privilegio, y otras personas van a ocupar roles o van a ser señalados con roles donde se les va a mostrar con cierto grado de distinción. Todo esto va a estar relacionado con una segunda característica, el trasfondo. Por trasfondo vamos a entender al contexto o a las condiciones sociales que permiten las construcciones de narrativas. Si estamos en un país con alta conflictividad, es posible que las narrativas sociales aboguen y profundicen esas relaciones de abuso y de poder. Eso quiere decir que en todo el mundo, en todas las sociedades, van a existir narrativas sociales específicas de discriminación que van a generar una distinción y una jerarquía de poder. Y como consecuencia va a tender a generar lazos o relaciones de exclusión. Una narrativa social entonces va a justificar que en muchas ocasiones digamos que las personas con discapacidad siempre dependen de una tercera para poder ejercer cualquier acción. Ir al banco, ir a la escuela, pedir atención a un servicio de salud. Todo esto que acabo de decir no son opiniones personales, sino son construcciones sociales que vamos compartiendo y que a menudo tienen como condición justificar un trato. De ahí que vamos a tener narrativas sociales que van a justificar el rol o la posición en la que se encuentran pueblos indígenas o pueblos afrodescendientes, o justificar porque hay todavía espacios donde se determina qué vidas valen más que las otras. Ahora, en unos momentos, cuando Gina nos comente sobre las situaciones particulares de los grupos históricamente discriminados, recuerden, hay grupos que más o menos tenemos con cierta claridad de quiénes son, cómo viven y qué tipo de situaciones generan algún tipo de exclusión. Pero hay otros grupos que todavía no notamos, que todavía están en el margen de reconocimiento por la sociedad y en muchas ocasiones también de las instituciones. Como consecuencia de estas narrativas podemos tener diferentes, pero aquí me voy a detener en dos, que es la normalización de la exclusión, justificar que hay personas que no son parte de la sociedad o que podemos generar distinciones, y por el otro lado, justificar que pueden haber abusos de autoridad, que pueden haber jerarquías, que pueden haber maltratos.
Como les decía hace unos momentos, usualmente cuando hablábamos de las raíces socioculturales de la discriminación, inclusive así lo vamos a encontrar en algunos estándares nacionales e internacionales, a menudo solamente se concentran en prejuicios, estereotipos y estigmas, que a grandes rasgos es lo siguiente. Prejuicio es una forma en la que yo juzgo a una persona, a una comunidad, a una sociedad, sin conocerla, pero a menudo a título personal. Yo prejuzgo a un tercero, mientras que un estereotipo es una generalización. Ya no solamente es la consideración de Vidal, Emanuel, sino es una consideración generalizada que comparte una sociedad e inclusive muchísimas sociedades. Por ejemplo, vean aquí el sombrero con los bigotes y muchas veces cuando pensamos sobre la mexicanidad, sobre nuestro origen nacional, lo restringimos solamente a esto, cuando la mexicanidad, cuando las naciones que componen México son diversas. Se diversifican. Cuando el norte y el sur tienen tantas diferencias y tantas formas de ser y de existir. Todas las narrativas sociales entonces van a tener también un rasgo de poder. Eso significa que siempre cuando construimos narrativas sobre otras personas o grupos, al mismo tiempo estamos construyendo un discurso de poder. Por eso, en este país, todavía nos cuesta mucho trabajo ver que hay personas afrodescendientes o mexicanas con raíces asiáticas. Y por lo tanto son relaciones de poder que se siguen manteniendo muchas veces en los discursos, muchas veces en las prácticas. Todo esto tiene una relación con la valoración de las diversidades culturales o de las divergencias sociales, donde usualmente valoramos de mejor forma a unos o a otros. Para acabar esto de las narrativas sociales y ya pasar como a los ejemplos puntuales, me gustaría rescatar que todas las narrativas siguen manteniendo una secuencia histórica. Podemos construir una narrativa social hoy en nuestra convivencia, quizá mañana con las redes sociales digitales se hace más fuerte y esta narrativa se sigue manteniendo a través del tiempo. O quizá ahorita yo digo algo, las personas lo olvidan y esta narrativa simplemente se queda en el espacio de este curso. Por eso es importante empezar a cambiar de meramente hablar de prejuicios, estereotipos, al esquema de narrativas, porque es una cuestión que nos pone a ver el día a día, el impacto de lo que se dice, quiénes lo dicen, qué tanta virulencia hay del mensaje, quiénes participan en la expansión de este mensaje posible de exclusión. Porque finalmente tiene dos repercusiones. Crean sentidos, en otras palabras, formas de identificar y ver a otras personas y grupos, y en el peor de los casos, institucionalización de las prácticas. Por institucionalización nos vamos a referir al momento en el que una narrativa social, que era un dicho, un saber colectivo, una opinión o una perspectiva, empieza a confirmarse y empieza a trabajarse de la misma forma en los espacios institucionales. Por eso vamos a encontrar que en muchas ocasiones, en la salud, en el trabajo, en la educación, se van a dar tratos distintos, se van a generar exclusiones, se van a violentar derechos humanos. Y vamos a ver a continuación posibles ejemplos de esto. En salud, ahí por ejemplo tienen una imagen del ciclo de vida de una persona, desde que acaba de nacer hasta cuando es una persona mayor. Ahí vamos a encontrar muchas posibilidades. Si es un chico, o sea, si es un varón reconocido socialmente, a lo mejor tiene una serie de condiciones que le permite crecer, acceder a un espacio educativo, quizá un espacio formativo universitario y después a un empleo formal que le permitirá tener quizá un retiro mucho más digno. ¿Qué pasaría si esta imagen no fuera un hombre, sino fuera la historia de vida de una mujer? Seguramente sería muy diferente. Encontraríamos que la chica desde pequeña tendría que dedicarse a actividades del cuidado. También tendríamos que quizá darnos cuenta que al momento de crecer va a vivir violencia de género, que va a tener obstáculos para poder desarrollar su derecho al trabajo cuando busque algún tipo de empleo o cuando trate de reforzar algún tipo de condición que le permita desarrollarse. Entonces, esto es muy importante de reconocer. Cuando estamos en un ciclo de vida, la identidad de género puede hacer distinciones muy importantes. ¿Cómo se vive esto en el espacio de la salud? Pues bueno, en el caso de México todavía encontramos que hay mujeres
que tienen dificultades para recibir tratamiento si no van acompañadas de un hombre. Todavía hay espacios donde se practica este tipo de acciones. También vemos en el ámbito de salud un trato o falta de respeto a la autonomía de personas con discapacidad. En el caso de las personas adolescentes y juventudes, a menudo no se reconoce su derecho a la salud de manera autónoma, no se les brinda información de educación sexual oportuna, no se respetan sus decisiones en las cuestiones de la salud reproductiva, entre otro tipo de condiciones. Y así podríamos irnos grupo por grupo. En este momento no voy a hacer eso, porque seguramente en unos momentos Gina les va a contar un poquito más sobre cómo lo viven diferentes tipos de grupos. Lo importante de tomar en cuenta en el ámbito de la salud son los siguientes rasgos. Hay prácticas en el trato diario que generan desigualdades y exclusiones. Hay muchas veces integración de expedientes por parte del personal que pueden tener rasgos discriminatorios. También en el espacio de la salud pueden haber condiciones estructurales como falta de medicinas, como falta de personal, como falta de clínicas en comunidades en específico. Asimismo, también vamos a encontrar prácticas en la salud que generan diferencias según el origen social de la persona, inclusive el valor adquisitivo y el poder adquisitivo que tiene cada persona. Entonces vamos a encontrar que este derecho en lo particular, este sector en lo particular, relacionado con la igualdad y la no discriminación, puede impactar en la vida y la supervivencia de las personas. De ahí que digamos que la discriminación no es meramente que yo diga que algo me disgusta o que yo diga que algo no me parece lo mejor. La discriminación siempre va a tener impactos materiales en el desarrollo de las personas. Y el derecho a la salud es quizá uno de los espacios más claros donde se nota este tipo de vivencias. Ahora vamos a pasar a uno de mis favoritos, la educación. En la educación donde se desarrollan y se configuran muchísimas prácticas de exclusión. Aquí vemos en la imagen una escuela con mobiliario, quizá la profesora tiene buenas condiciones para impartir, pero esto no siempre pasa así. En la educación rural no siempre existen las mismas oportunidades. En lo que viven muchos y muchos de ustedes en sus municipios, pueden haber diferencias de condiciones en las escuelas, pueden haber aproximaciones que no respetan en el aprendizaje local. En el caso de las personas indígenas y afrodescendientes, muchas veces los contenidos no son relevantes en relación a las expresiones culturales o a lo que las personas requieren en sus contextos de vida cotidianos. También encontramos en educación un maltrato constante y sistemático a las personas con discapacidad, a las personas neurodivergentes o que tienen condiciones mentales diferentes, diversas, para que aclaremos un poco ese concepto. También en educación encontramos diferencias de roles de género, encontramos que también en muchos espacios sociales y culturales se generan distinciones tan pequeñas como el siguiente. Sin decir lugares, sin decir estados o municipios, algunas veces nos han contado que hay escuelas que pueden generar restricciones si la pareja que inscribe al niño o a la niña, dejen allá que sea una familia homoparental, que no esté casada, digamos, por el civil o por la iglesia. Desde esas condiciones tan particulares donde la responsabilidad familiar o el estado de civil de las personas no se adecúen a lo que se está esperando del entorno educativo, puede generar diferencias. Ahora imagínense qué pasaría con un niño o una niña o un niñe trans o no binario. ¿Qué pasaría ante niñas y niños que no se acoplan a las normas sociales de género o de clase social? La educación es un espacio que forma, pero que también, bajo condiciones de exclusión, pueden motivar una herencia de exclusión. Situación que hoy en día nos preocupa a instituciones como CONAPRED, como INAFED y seguramente como a muchas de las personas que trabajan en los municipios que nos están acompañando. La educación es un espacio en crisis y por lo tanto es un espacio donde tenemos que generar cambios importantes al momento de relacionarnos y al momento de reconocer cómo nos vinculamos entre diferentes personas y partes. Seguridad social. Muchas veces cuando hablamos de esto, pensamos que seguridad social meramente tiene que ver con situaciones relacionadas a
cuál es la condición laboral, pero la seguridad social es mucho más profunda, tiene que ver con las condiciones de prestaciones, tiene que ver con las cuestiones de vacaciones, inclusive tiene que ver en cómo desarrollamos nuestro trabajo. Piensen un poco en sus municipios, cómo se desarrollan estos trabajos, qué tipo de actividades productivas desarrollan las personas, en qué condiciones se desarrollan. Por ejemplo, ahorita no he hablado mucho de ello, pero hay municipios que seguramente que nos acompañan, ya sea a través de Zoom o de Facebook, que tienen cercanía, convivencias relacionadas a personas jornaleras agrícolas. Ajá. Esta situación tan particular está relacionada con el ámbito de la seguridad social, porque muchas personas jornaleras agrícolas no ven sus derechos protegidos al momento de generar condiciones de acceso a la salud, de tener documentación actualizada, inclusive prestaciones que les permitan tener cierta seguridad. Un segundo ejemplo, también lo podemos encontrar inclusive en municipios de corte urbano con otro grupo históricamente discriminado, que son las trabajadoras del hogar, y aquí se lo dije solamente las, porque en lo general son más mujeres, aunque también encontramos algunos trabajadores del hogar. Este grupo en específico históricamente ha visto este derecho muy restringido. Faltas de oportunidades, vacaciones no pagadas, horarios extralimitados, condiciones de violencia, falta de condiciones de mantenimiento de un salario justo, desigualdades que al final del día generan una profundización o una desigualdad honda de las condiciones en las que se desarrollan las personas. Esto quiere decir algo que es muy importante y que espero que les acompañe con lo que hicimos hace rato cuando vimos la imagen de la persona musulmana, que además tiene una identidad de género diferente. Cuando yo miro a alguien, le puedo dar un trato, pero ese trato también tiene una consecuencia material. Y como pudieron ver en las dos láminas anteriores, cuando hablamos de salud, pues tiene un impacto en la vida y en la supervivencia de la persona. En educación, en oportunidades a lo largo de la trayectoria de vida. Y en la seguridad social, aunque nos parece una distinción menor, la verdad es que si no tenemos seguridad social, las desigualdades van a mantener el ciclo intergeneracional del que ayer hablábamos. Si una persona que pertenece a una familia de jornaleras y jornaleros agrícolas no mejora sus condiciones de seguridad social, es muy posible que a pesar de los esfuerzos públicos, siga manteniéndose en restricciones de derechos y en una forma de limitar la confianza propia de poder salir de esas condiciones de exclusión. Entonces, tenemos condiciones sociales, pero también tenemos condiciones de cómo cada quien en su vivencia personal, en el discurso público, en la forma en la que se institucionaliza la práctica, pueden haber formas de distinción. Esto es importantísimo antes de pasar a la siguiente lámina. No pensemos que la discriminación es responsabilidad de quien la vive. Tenemos que pensar y relacionarla con la forma en la que el sector público, el sector privado y el sector social generan condiciones para aumentar, permanecer o omitir las consecuencias de la discriminación. Otro ámbito importantísimo, que es uno de los que también aquí desde el Consejo buscamos acompañar de una manera oportuna, tiene que ver con el del trabajo. El trabajo es un espacio donde se tiene que pensar muchísimo sobre el ámbito de la igualdad y la no discriminación, en qué condiciones se genera, en qué horarios está establecido, si los salarios son justos o no, si hay una forma de igualación de oportunidades para las personas que se encuentran en un espacio laboral, qué tanta formabilidad y estabilidad hay de las personas trabajadoras, quiénes ocupan los puestos directivos, quiénes conforman una posibilidad de mantener ciertas condiciones para que puedan desarrollar un trabajo en condiciones justas. Pensemos un montón de posibilidades. Y aquí nos tendremos que poner a ver grupo por grupo, pero me voy a quedar con algunos ejemplos. Ejemplo número 1. Juventudes. En países de América Latina, las personas jóvenes, en lo general, ven sus derechos al trabajo muy limitadas. Si hay cierto porcentaje, digamos, imaginario de 4% de personas
que están en edad productiva, que no trabajan, usualmente cuando hablamos de juventudes, estas cifras se duplican. Las personas jóvenes en América Latina están en un paro mayor. Entonces, cuando ustedes escuchen frases como los ninis, piensen bien si esta es una condición que no solamente refuerza más la exclusión, sino que además visibiliza la falta de cuidado que tenemos hacia las juventudes y hacia la forma en la que estamos normalizando una violencia sistemática. Las personas jóvenes no estudian y no trabajan muchas veces porque no quieran, sino porque están en condiciones sociales que les impiden desarrollar su trayectoria de vida. Segundo ejemplo, y este es un punto que tenemos que reforzar muchísimo, personas con discapacidad. Puede que exista una persona con discapacidad que acceda al trabajo, pero ¿qué pasa si este trabajo no es de calidad? ¿Qué pasa si en este trabajo le explotan? ¿Qué pasa si no toman en cuenta sus habilidades? ¿Qué pasa si le tratan con falta de autonomía? Todo eso también es parte del derecho al trabajo. No solamente es que yo acceda al trabajo, sino que lo genere en las condiciones de igualdad y que lo genere en igualdad de condiciones que el resto de personas que están en una misma institución o empresa. Eso quiere decir que no es suficiente con decir en mi institución, en mi empresa aceptamos a personas con discapacidad, sino estas tienen que tener oportunidades para poder crecer dentro de la institución o de la empresa, o para llegar a formarse, o para tener habilidades a lo largo del desempeño de sus funciones. En este sentido, la igualdad y la no discriminación nos dice, no es suficiente lograr el trabajo, sino tenemos que generar condiciones para que ese trabajo se dé en condiciones dignas. Justicia, un ámbito ultra importante, pero muy difícil. En el ámbito de justicia encontramos muchas prácticas de posible discriminación que se da tanto en los procesos de administración y procuración de justicia como de seguridad pública, desde el perfilamiento racial a personas mexicanas, afrodescendientes, inmigrantes, hasta cuestiones de perfilamiento social a personas jóvenes que viven en las periferias. También cuestiones que tienen que ver con el maltrato sistemático a las mujeres que denuncian violencia sexual o cuestiones que están entrando como en la boga de la discusión pública de la discriminación, como el desplazamiento interno forzado, la tortura sexual y la relación con la discriminación y otros temas que nos pueden parecer como de otra dimensión y no necesariamente vinculada con la discriminación, pero que tanto las y los relatores internacionales, las y los especialistas de estos derechos, así como las propias personas y colectivos que viven estas condiciones, comienzan a decir con mayor peso. La discriminación está en todos lados, inclusive en las violaciones más graves a los derechos humanos. Eso quiere decir que en igualdad y la no discriminación todavía tenemos una agenda pendiente muy importante hacia el futuro de cómo la seguridad y la justicia tiene un vínculo con este derecho tan específico. Vamos ahora rápidamente a las fiscalías, a los ministerios, a los juzgados. ¿Cómo se integran estos juicios? ¿Qué sesgos cognitivos existen entre las personas que imparten justicia? Las personas que están juzgando un caso conocen sobre situaciones de la diversidad sexual, están capacitadas y formadas para atender un caso que requiere un nivel técnico y analítico sobre las vivencias que tienen estas personas. Todo esto lo tenemos que pensar y todo esto lo tenemos que desarrollar a profundidad. Eso quiere decir que de todos los ámbitos, quizá uno donde hay un espacio de oportunidad mayor y donde tenemos todavía una agenda pendiente entre todos los órdenes de gobierno, entre todos los espacios, tiene que ver con el de justicia. Entonces, aquí a todos los municipios que estamos en este espacio, hay un llamado como de tener mucha atención a este sector en específico. Y por último, el sexto eje que reconocemos en el Programa Nacional de Igualdad y No Discriminación tiene que ver con el eje transversal, que implica medios de comunicación, espacios culturales, administración pública de los 3 niveles, entre otras. Aquí lo importante de tomar en cuenta la transversalidad es que
la igualdad y la no discriminación es un derecho que nos impacta a todas las personas y por lo tanto también a todos los sectores. Y por lo tanto tenemos que hacer los esfuerzos y procurar hacer todo lo posible para que cuando hablemos de transversalidad en los derechos, especialmente en la igualdad y la no discriminación, pensemos en en todas esas lagunas, en todos esos vacíos, en todas aquellas condiciones que no se están tomando en cuenta para tomar las cartas en esos asuntos, en la institucionalidad, en todo lo que podrá desarrollarse para poder generar medidas. Piensen en cuestiones tan básicas como generar auditorías de desempeño con enfoque antidiscriminatorio o cómo generan la comunicación social en sus municipios. Todas y cada una de las tareas tienen un impacto en cada una de las acciones que pueden hacer. Antes de darle la palabra a mi compañera Gina para que les hable un poco más, me gustaría hacer rápidamente una revisión de estos sectores, pero específicamente de cómo podría ser abordada por los municipios. Aquí, como les comentábamos, tanto las y los colegas de INAFED como las y los colegas de CONAPRED, lo que estamos imaginando para un futuro es que diferentes municipios se comprometan con esta agenda antidiscriminatoria. Aquí pueden haber compromisos de muchos niveles. Compromisos como, bueno, ya después de haber escuchado el curso, después de haber escuchado toda la gravedad de la discriminación, desde mi municipio quiero hacer cosas relacionadas al tema, hasta compromisos mucho más pequeños y puntuales de foros, consultas, algún tipo de agenda temática. Vamos a irnos rápidamente a ver las posibles situaciones que podrían acompañarse. Por un lado, nuestro deseo mayor, y así lo podemos decir puntualmente, nuestro deseo mayor es que todos los estados, todos los municipios adquieran una cada vez mayor institucionalización de la igualdad y la no discriminación. ¿Esto qué significa? Que nuestro deseo es que estados y municipios digan, bueno, yo levanto la mano, yo quiero generar una instancia local antidiscriminatoria. A lo mejor hay algunos municipios que dicen, yo quiero, pero no tengo el presupuesto, no tengo las condiciones para generarlo. También para ustedes está dirigido este llamado. Ajá. Lo importante de atender una visión de igualdad y no discriminación desde los municipios, a nuestra forma de entender y de lo que hemos hablado estas instituciones aliadas, es que sí puede ser desde una instancia, pero también puede ser a través de una dirección de algún municipio, puede ser a partir de formar a las a los regidoras y regidores y regidoras, también puede ser a través de la formación de las síndicas, de los síndicos, puede ser a través de capacitar a todas las personas que están en un municipio. Eso quiere decir que tenemos muchas posibilidades. Ajá. Por último, a lo mejor yo digo, híjole, tampoco la instancia, a lo mejor tampoco un compromiso institucional de una dirección, de un espacio del municipio, pero sí quiero empezar a trabajar estos temas, también es una posibilidad. Lo importante, y es un llamado a todas las personas de los municipios aquí presentes, es no tirar esta agenda, hacer todo lo posible para que sea parte de nuestro día a día. Y tanto INAFED como CONAPRED, estoy seguro que acompañaremos tareas relacionadas a todo esto. Ya para ir cerrando mi parte y darle la palabra ahora a Gina, me gustaría dar ejemplos muy específicos de qué podríamos hacer en cada espacio. Por un lado, me parece que es importante decir que en salud hay una oportunidad muy importante de los municipios de atender posibles riesgos hacia grupos históricamente discriminados que no están reconociendo quizá en su radar. Piensen, si están en la frontera, ¿qué grupos requieren atención antidiscriminatoria? Si están en municipios que están ante la costa, piensen cómo sus protocolos de protección civil pueden estar diseñados especialmente para grupos históricamente discriminados. Por ejemplo, uno podría imaginarse cuando hay un ciclón, hay un huracán, pues a todo mundo impacta, sí, y eso es muy cierto, pero también desde la protección civil tenemos que pensar cómo impacta especialmente más fuerte a los grupos históricamente discriminados. Ajá. Pueden ser las casas más marginadas, pueden ser las rutas hacia un lugar de seguridad mucho más difícil de mantener,
Entonces, todo lo que pueden hacer desde los municipios nos puede ayudar y nos puede acercar a generar una atención hacia este ámbito. ¿Qué podemos hacer desde la educación en los municipios? Como les decía hace unos momentos, foros, paneles, espacios de información, pero también generar espacios desde la formalidad y la no formalidad para que estos temas se hablen cada vez más. Acompañemos al profesorado en la formación, si tenemos un poco de posibilidades, invirtamos a que se capaciten, hagamos que profesoras y profesores se sientan acompañados al momento de aplicar sus esfuerzos educativos. Si ustedes como municipios además tienen posibilidades de generar proyectos educativos informales, también es una invitación para que los municipios adquieran mayor fuerza en este sentido. En cuestiones de seguridad social, también deben de tomar en cuenta, por ejemplo, en qué medida hay protocolos que a lo mejor no están actualizados, qué legislaciones y qué cuestiones institucionales requieren actualizarse, qué situaciones no están tomándose en cuenta lo suficientemente en los municipios que requieren un acompañamiento ya no solamente en términos generales, sino específicos. Legislación, armonización, protocolos y otro tipo de estándares que nos pueden ayudar a mejorar la atención pública. En trabajo, aquí pues bueno, desde CONAPRED sabrán que se tiene una norma mexicana de igualdad y no discriminación. Les invitamos a todos los municipios que conozcan, que vean en qué medida algunos de sus prácticas, de sus recomendaciones pueden ser integradas a su trabajo municipal, pero también pensemos cómo el trabajo está muy vinculado con las actividades productivas de cada municipio. Pensemos mucho cómo, por ejemplo, los municipios que tienen un corte turístico requieren formar a sus colaboradoras, colaboradores, específicamente ciertas agendas. Piensen, si tu municipio es un espacio que su actividad productiva es especialmente la turística, quizás sea importante formarnos para evitar prácticas xenofóbicas o para generar atención sin discriminación a personas que pertenecen a los colectivos de la diversidad sexual. En justicia, pues bueno, ya decía hace un momento, pero hay un importante punto donde los municipios pueden tener una tarea muy importante para prevenir. Una práctica que me parece muy conciliadora es formar a las y los policías de cada municipio para que esta formación impida que se generen prácticas discriminatorias. Hay muchas oportunidades de formación, pero también es importante tener en cuenta que todos los municipios, al ser el espacio local más cercano para las sociedades, tienen una responsabilidad muy importante de aclarar muchos de los procedimientos. Entonces, también será importante generar folletos, generar papelería, generar información que sea oportuna para que las personas puedan tener recursos para acceder a la justicia de una manera mucho más sencilla. Y por último, en transversalidad, ahí la invitación sería hacer que su imaginación llegue a todos los puntos, desde recursos en lenguas indígenas, lengua de señas mexicana, recursos digitales para diferentes edades, información que sea mucho más oportuna sobre los servicios municipales. Todo y cada una de las cosas que podamos hacer desde los municipios van a aportar para que se desarrollen las mejores condiciones, para que todas las personas puedan ser atendidas y puedan llevar a cabo sus proyectos de vida. En unos momentos seguramente hablaremos un poco más sobre otras posibles salidas de la igualdad y la no discriminación. Aquí me gustaría cerrar mi primera intervención, más a ratito seguramente hablaremos un poco más ustedes y yo, pero es con un llamado muy importante y firme de lo que decíamos desde ayer. El compromiso ante la igualdad y la no discriminación no solamente tiene que ser a través de la formalización de las instancias, pero sí a partir de generar agendas antidiscriminatorias en cada uno de nuestros espacios. Ahorita que escuchen a Gina, yo les invitaría a que piensen qué grupos históricamente discriminados han reconocido o han visibilizado en sus municipios
cuáles están pendientes y que se empiecen a generar agendas muy particulares hacia estos. Yo estoy seguro que con el apoyo entre todos los niveles de gobierno y entre diferentes esfuerzos históricos que hemos tenido, podremos generar diferentes agendas de colaboración y de acompañamiento a los grupos históricamente discriminados. Le voy a ceder ahora sí el micrófono a Gina para que les cuente un poco la situación que se encuentra. Perfecto, ¿me escuchan ahí? ¿Sí? Pues muy buenas tardes a todas y todos y todas las personas que nos están escuchando a través de esta transmisión y al mismo tiempo al INAFET por hacer posible esta segunda sesión que me parece muy importante y pertinente para poder continuar con la labor que tenemos planeada en acompañamiento con todas y todos ustedes. Una de las intenciones de esta sesión es poder hablar de los grupos históricamente discriminados. En específico, porque creemos que cuando una persona es víctima de un presunto acto de discriminación o está interesada en levantar una queja, hacer una denuncia formal, es muy complicado llegar a las instancias que están lejos de la comunidad. Es decir, llegar a una institución, a una instancia federal, a veces no existen los recursos para poder llegar a ellas, no existen los medios económicos o los medios para movilizarse. Y también hay un pendiente con los estados mexicanos en turno con relación a que en muchas ocasiones las personas, la ciudadanía, la gente de pie, las distintas necesidades que tienen, consideran que este tipo de situaciones de violación de derechos humanos se tendría que resolver en lo local. Se tendría que resolver de viva mano, de viva voz, de primera mano, en las comunidades, en los pueblos o en este caso en los municipios. Por ello, en esta ocasión, la necesidad de crear instancias, institutos, programas o crear herramientas dentro de los municipios para poder hablar de presuntos actos de discriminación es realmente sustancial. La invitación para todas aquellas que nos están escuchando de manera formal es plantearse realmente cómo poder contribuir. Si nosotros analizamos pues cuáles son como las situaciones de discriminación más frecuentes a nivel local, vamos a ver distintos grupos históricamente discriminados. Nosotros vimos el día de ayer algunos que yo mencionaba, pero ahorita vamos a ver algunas situaciones de discriminación hacia personas indígenas. Las personas indígenas en nuestro país han tenido que vivir desigualdad a lo largo de la vida. Hay personas que forman parte de distintos pueblos originarios, de distintos grupos étnicos, que han sido invisibilizados a nivel nacional. Existe una deuda histórica con ellas y con ellos, y al mismo tiempo la necesidad de, en este caso, ser escuchadas y escuchados. Ellas y ellos tienen una forma de gobierno diferente a la que nosotros tenemos bajo una construcción social. Y creemos desde una visión de desarrollo y de avance sustancial que son ellos quienes se tienen que adaptar a nosotras y a nosotros, pero no es así. El tema de la discriminación que viven las personas indígenas es algo que tiene una relación directa con el territorio, con su forma de construcción política, con su forma de pensar, sus usos, sus costumbres, sus tradiciones, su necesidad de enaltecer el orgullo étnico y poder pues transmitir a través de la oralidad sus historias de vida, sus historias dentro de la misma comunidad y la elaboración de todos sus recursos, cómo cuidan el territorio, cómo cuidan la vida, a los animales y todos los medios en los que se desarrollan, se desenvuelven. Hay una conexión directa
con, en este caso, con las formas de discriminación que el mismo Estado mexicano ha generado hacia ellas y ellos. El tema de la lengua, el idioma, es un tema pendiente. Muchas de ellas son privadas de la libertad por haber defendido el territorio, son asesinadas y asesinados, desaparecidas, son víctimas de violaciones, de desapariciones forzadas, también son víctimas del despojo de territorio, cuando viven discriminación, es decir, cuando ellas y ellos y ellas no se encuentran en sus comunidades y pues están, en este caso, transitando o en movilidad en cualquier otro territorio, se les cuestiona en este caso su estancia, su estadía, se les cuestiona si son nacionales también, porque se piensa que las personas indígenas tienen que estar de manera permanente en sus comunidades. De igual forma, bajo una línea de usos y costumbres, se piensa que son personas a las que se les tiene que enseñar a pescar, se les tiene que enseñar que la educación es un derecho humano sustancial e importante. Se piensa desde esta visión totalmente paternalista, patriarcal, que las mujeres tienen que educarse en temas de derechos sexuales, con el propósito de evitar que tengan más de 2, 3 hijos. Vemos cómo desde una visión bastante cerrada, la vida de las personas tienen que estarse cuestionando de manera permanente. En el caso de las mujeres, cuando vivimos discriminación, podemos asegurar que existe desigualdad en cuanto a los sueldos. Las mujeres hacen en muchas ocasiones la misma labor que cualquier varón o hombre en el mismo nivel pues profesional o en el mismo nivel laboral o técnico, y casi siempre se les paga menos que a los hombres. Hay una brecha de desigualdad en cuanto a servicios, hay una brecha de desigualdad en cuanto a tener ciertas libertades a nivel nacional. La forma en la que nosotras como personas, como mujeres, tenemos que vivir este tipo de situaciones constantes, con situaciones como son los feminicidios, como son en este caso el tener que pues vivir acoso sexual, acoso laboral, hostigamiento, que se nos cuestione qué hacemos en horarios nocturnos cuando salimos o convivimos con otras personas. Vemos las diferencias de trato cuando hacemos denuncias, la falta de respeto a esas mismas denuncias, a no darle seguimiento, la falta de respeto a los mismos protocolos o mecanismos establecidos por el Estado mexicano. Y en concreto, también vemos grupos como son las personas afromexicanas y afrodescendientes, con situaciones como la falta de políticas públicas. Con las personas afromexicanas y afrodescendientes vemos el racismo, el clasismo, el perfilamiento racial, las detenciones arbitrarias, también el bullying racista dentro de las mismas escuelas, como en las comunidades afromexicanas, cuando hay programas de acceso a ciertos servicios, las personas no pueden ser acreedoras, en este caso, a ser usuarias de estos programas, de estas prestaciones, porque se les considera que no forman parte de un grupo originario, porque se considera que no tienen las mismas necesidades, aunque los registros muestran que estamos en condiciones casi equiparables que las personas indígenas. De igual forma, hay situaciones en concreto que están relacionadas con la falta de visibilidad histórica, con la falta de reconocer que las personas afromexicanas llevan más de 5 siglos en México, que forman parte de la trata transatlántica, que existe una deuda histórica con visibilizar los aportes a nivel nacional, la necesidad de reconocer que las personas, que hay personas afrodescendientes dentro de la historia del país que fueron líderes, lideresas y que aportaron incluso a la construcción del Estado-Nación a nivel nacional, que personas como Vicente Guerrero o como Morelos son personas afrodescendientes, y que la historia no reconozca estas características identitarias y que exista una blanquitud cuando hablamos de estos personajes históricos, que se cree
que se crea la idea o la noción de que solamente existe un único mestizaje, que las personas no tienen la necesidad de visibilizar su negritud o su historia o su cultura. Y esto es muy importante. También vemos que las personas en situación de pobreza o situación de pobreza extrema son aquellas que viven mayor vulnerabilidad. Y aquí aplica desde que están en esta condición, la mayoría de ellas no son respetadas en temas de salud, en temas en este caso de que durante muchos años hay registros que los gobiernos lo que hacían era levantar a las personas en situación de pobreza y trasladarlas a zonas en donde no fueran visibles y en este caso abandonarlas a su suerte para que no estuvieran, por ejemplo, en la Ciudad de México, para que no fueran pues un estorbo, una molestia para la ciudadanía. Se piensa que también ellas no tendrían por qué ser asistidas por ningún servicio de salud. Se les plantea la idea de que son personas pues sin futuro y no hay una inversión en cuanto a programas y políticas públicas para brindar, en este caso, servicios que puedan cambiar la condición real de las personas en situación de pobreza y poder, por ejemplo, tener acceso al trabajo, tener acceso a la educación, tener acceso a la vivienda y no hacerlas a un lado. También tenemos el tema de las niñeces. Las niñas, niños y adolescentes a nivel nacional, como bien lo decíamos el día de ayer, son personas que viven discriminación por el tema de las edades. Vamos a tomar un referente. Cuando las parteras tradicionales se encuentran en comunidades indígenas, en comunidades de estos pueblos originarios, ellas reciben a muchas de las niñas, niños y niñas directamente, y muchos de los procesos son emitir un documento de dónde nació el menor, la niña, niño, adolescente, el bebé. Y lo que pasa aquí es que el sistema de salud no reconoce este tipo de documentos porque consideran que no tienen ninguna validez oficial y obliga a las parteras a sugerirle a las madres y a los padres que hagan un registro previo al año, de lo contrario, ese documento no podrá ser utilizado o válido. Y lo que vemos aquí es que, de acuerdo con las condiciones socioeconómicas y reales de ubicación geopolítica de estos grupos originarios, a veces es muy complicado poder hacer un registro formal en los primeros meses de vida de la niña, el niño o el niño. Y vemos cómo cuando se hace un registro posterior al año no lo quieren hacer válido. Hay un pendiente ahí por parte del Estado mexicano con el sector de salud para poder tener, pues en este caso, los documentos de identidad y que exista una validez de este documento a pesar de que quien recibió a la niña o el niño o el niñe no fue un médico de una instancia del sector salud en concreto. De igual forma, la discriminación constante que vamos a ver en espacios públicos y privados es que las voces de las niñeces no son escuchadas. Se les obliga a seguir órdenes, a no respetar pues su opinión personal, sus decisiones, se les obliga, pues no se les respeta el derecho a la libre personalidad. Vamos a ver, por ejemplo, en las escuelas, cómo los obligan a vestir, por ejemplo, con falda, con pantalón, casquete corto. No se les permite presentarse de ninguna otra manera que no se apegue en su totalidad a la forma pues que establece el reglamento firmado por madres, padres y tutores y tutoras. Y estas situaciones son irregularidades mientras hay estados que permiten que sus estudiantes, hombres y mujeres, puedan tener cierta flexibilidad en la forma de vestir o de presentarse frente a grupo, porque la forma de vestir no tendría por qué ser una condición para aprender, para en este caso desarrollarse dentro de las aulas. Sin embargo, las madres y padres de familia apoyan la posibilidad, algunas apoyan la posibilidad de poder debatir estos temas a nivel local en las escuelas.
Otras situaciones de discriminación vinculadas, por ejemplo, con el grupo de personas mayores de 65 años, tiene que ver con que se les quita la capacidad jurídica, se les quita la capacidad de decidir, tomas de decisiones. Se cree que las personas mayores ya no tienen voz y voto, se les trata a veces como si fueran menores de edad, cuando pues realmente esta situación no debería de darse de esta manera. Se piensa que las personas mayores pues se tienen que jubilar antes de tiempo, se les presiona creyendo que pues en concreto las personas mayores tienen que cuidar a sus nietas, a sus nietos, no se les toma en consideración que tienen una vida y que pueden desarrollarse profesionalmente incluso posterior a la edad que tienen registrada oficialmente. También vamos a ver cómo las personas adultas, pues dentro de todos estos espacios, por ejemplo, laborales, no se les quiere contratar por el tema de la apariencia física, por tener algún tipo de discapacidad, porque consideran que pues ya no tienen que estar trabajando. De igual forma, vamos a ver a las personas que viven con VIH. En el momento en el que una persona que vive con VIH hace pública su condición o su situación, vemos cómo en espacios laborales se les arrincona, se les hace a un lado, se les quita la posibilidad de trabajar formalmente en muchas ocasiones. Se les niegan, por ejemplo, los afectos. Cuando una persona se autoadscribe y se dice que tiene VIH, las conductas que vamos a ver son de rechazo, una serie de prejuicios, estigmas y estereotipos relacionados con su condición de salud. Pues incluso vemos como la misma familia a veces no quiere hacer uso de los mismos utensilios, como que hay una serie de mitos relacionados con esta condición. También hay que tomar en consideración que pues lo primero que los primeros motivos de discriminación vinculados a ellas y a ellos y a ellas tiene que ver con que se les corre. Sin previo aviso, se les pide retirarse de su trabajo bajo justificaciones bastante inválidas. También vemos a las personas usuarias de drogas. Este tipo de grupo en concreto o en específico vive desigualdad porque se le cuestiona o se les estigmatiza por hacer un uso, y generalmente pues son aquellas personas que se les niega de primera mano en el ámbito laboral el acceso, la permanencia y la estancia cuando trabajan. Se les cuestiona en este caso si son personas autosuficientes, si van a poder mantener a sus familias, si son personas de confianza, si no tienen antecedentes penales. Hay una serie de cuestionamientos con relación a si son personas en las que se puede confiar y si son personas con las que se puede, en este caso, establecer un vínculo formal y si contribuyen a la sociedad en general. Estos cuestionamientos no deberían de ser un impedimento para tener accesos a distintos servicios, trabajos, proyectos, a tener una vida libre de violencia, a pues tener igualdad frente a la ley. Algunas situaciones, por ejemplo, de tener el acceso a una propiedad, o si viven alguna situación de falta de seguridad pública, que no se les cuestione, porque hay frases muy comunes, es cómo venías, en qué condiciones, sin tomar en consideración que hay un tema ahí de desigualdad y también que somos personas sujetas de derecho y que no tendrían por qué cuestionarnos si hay un uso de drogas, que la seguridad haya sido coaccionada, o que la persona haya sido coaccionada, o que haya sido amenazada, o que su seguridad haya estado en riesgo. Vemos a las personas privadas de la libertad. Las personas privadas de la libertad han vivido discriminación vinculada con el hecho de salir de estos espacios de reclusión o situaciones de reclusión y puedan incorporarse o reincorporarse, integrarse e incluirse en espacios profesionales, laborales,
Casi siempre en las instancias se hace una revisión de sus antecedentes penales, se hace una revisión exhaustiva en muchas ocasiones de si es una persona con la que se puede trabajar, si desaparece algo en un espacio educativo, en un espacio laboral, pues son los primeros señalados. De igual forma es muy complicado acceder a sus documentos cuando llevan más de 20, 30 años al interior de una cárcel. Y vemos también que no son respetados cuando, por ejemplo, son víctimas de estas instituciones de gobierno, cuando están buscando tener programas de trabajo, se les condiciona o se les da un contrato solamente de 2, 3 meses, 4 meses, sin la posibilidad de crecer dentro de estos espacios laborales. Las personas sexodivergentes o personas que forman parte de estos grupos de la diversidad sexual o también conocidos como identidades sexuales no normativas, viven situaciones vinculadas con ECOSIG, también vinculadas con el trato desfavorable con relación a su identidad. Se cree que los tienen que cambiar su forma de ser, su forma de pensar, su forma de vestir, su forma de concebir la vida, de vincularse afectivamente con las personas, emocionalmente, sexualmente. Se les cuestiona constantemente su presencia en espacios, se les censura sobre su sexualidad. Incluso las instituciones privadas los utilizan dentro del marketing para las ventas, pero al interior de las mismas instituciones privadas y públicas hay desigualdad y diferencias que tienen que ver con pues, la transfobia, la homofobia, la lesbofobia, la demifobia, todas aquellas formas o sistemas de opresión vinculados al odio dirigido hacia estas comunidades, hacia estas personas e identidades no binarias o sexodivergentes. Estas mismas pueden llegar a violar no solamente a cambiar totalmente la forma de concebir la vida y de estar presentes en un espacio que resguarda y protege sus derechos humanos. Si nosotros nos damos cuenta, actualmente en muchos municipios hay denuncias incluso con relación a que no se respeten los derechos, pero hablamos del derecho a la vida. El derecho al libre desarrollo de la personalidad de personas que son jóvenes, que estamos hablando de adolescentes y jóvenes en secundaria y en preparatoria y en la universidad. Y ellas denuncian situaciones que en el momento en el que a una persona se trasviste, la misma comunidad la golpea, la encierra, la humilla públicamente. Consideran que este tipo de forma de expresión no debería de existir en los municipios y también vemos cómo son tan transgresoras estas situaciones que incluso son violatorias de derechos humanos, violatorias del derecho a la igualdad y a la no discriminación y que terminan en feminicidios, en transfeminicidios, en homicidios de manera directa hacia este grupo históricamente discriminado. Otras situaciones con relación a las personas, por ejemplo, que viven en situación de calle, vamos a ver que las personas en situación de calle son un grupo de los menos visibilizados a nivel nacional y son quienes son asistidos desde una visión asistencial y totalmente tradicional de que solamente con darles de comer es suficiente o se piensa que con solamente, en este caso, darle un techo es suficiente. Se deben de crear distintos programas y políticas públicos, no desde esta visión del escritorio, es decir, desde construir proyectos que no beneficien a esta población. Hay que aprender a escucharles de manera directa para ver cuáles son sus necesidades, porque están vinculadas con el tema del derecho a la salud, al trabajo, a una vida libre de violencia, están vinculadas a una vida libre de discriminación, a la reparación de daños, porque muchas de ellas y ellos son víctimas,
Hemos visto cómo personas en situación de calle también son personas que están huyendo, han sido presas y presos políticos, que están huyendo y ocultando su identidad por estos motivos. Y tomar en consideración que las personas en situación de calle también están, pues pueden ser personas que tienen un uso también de drogas, pueden ser personas que han vivido violaciones sexuales, violencia intrafamiliar y el motivo específico por el cual se fueron de sus casas es por eso, y no están ahí por gusto, pero se piensa que es así. También vamos a ver situaciones en las cuales las personas que viven en situación de calle, si nos vamos a zonas rurales, también están ahí presentes, situadas, pero lo que hacen en muchas ocasiones los municipios es ofrecerles empleo temporal, barriendo, acomodando, pues en este caso siendo cargadores, acomodando cajas, y cuando algo se pierde son acusados de igual forma de estas situaciones de robo, de lucro, y también sin tener, por ejemplo, un intérprete, porque a veces esas personas pueden ser parte de un grupo originario, se les hace a un lado, se les encarcela sin cuestionar realmente si tomaron o no pues algún objeto o cosa de manera directa. También tenemos a las personas jornaleras agrícolas. Las personas jornaleras agrícolas viven desigualdad en temas económicos. Están durante horas frente al sol, arando el campo, por un sueldo que en muchas ocasiones no dignifica la labor que realizan. También vemos niñas, niños y adolescentes trabajando en estos espacios. Los espacios en donde están habitando, porque a veces solamente están recolectando y se regresan a sus casas, pero hay temporadas en donde habitan pues en una condición como hacinadas, encerradas, incluso a veces están privadas de su libertad. No siempre están pues con el interés real pues habitar en estos espacios hacinados, sino porque la necesidad les obliga a estar trabajando bajo esas circunstancias. No son respetados en cuanto a sus derechos humanos, no tienen una paga considerable, les condicionan la paga, a veces están 3, 4, 5 meses sin recibir un pago. De igual forma, cuando uno de ellos o una de ellas se enferma, están a su suerte, no tienen asistencia médica. La realidad es que estas desigualdades ponen en riesgo incluso la vida de las personas jornaleras agrícolas. Cuando una mujer jornalera agrícola está embarazada, la corren, la dejan, pues simplemente le dicen que ya no es bienvenida porque creen que su condición de embarazo va a obstruir la labor o el compromiso que se tiene con la empresa o con la compañía o con las coordinadoras recolectoras a nivel local. También vemos cómo en estos mismos espacios existen violaciones sexuales, hostigamiento sexual, se piden favores sexuales a cambio de permanecer pues en este caso, trabajando con ellas y con ellos, y se les cuestiona incluso la forma de trabajo y la forma de arar el campo, aunque ellos sean expertos, aunque lleven más de 20 años de sus vidas conociendo el territorio, se les cuestiona pues el uso o las herramientas o la forma en la que siembran. Y esto es una visión totalmente pues paternalista en creer que ellas y ellos no pueden opinar en los métodos, en las herramientas y en las estrategias para cultivar la tierra y al mismo tiempo darle un cuidado a la misma. Vemos la discriminación que tienen las personas con discapacidad y por discapacidad tenemos que hablar en plural porque son diferentes o distintas discapacidades. El tema de las personas con discapacidad es que vemos constantemente que se les niega la posibilidad o la oportunidad o el libre desarrollo dentro de distintos espacios o ámbitos, que podrían ser el educativo, en donde lo que vamos a ver de manera cotidiana es que
la gente cree que las personas con discapacidad no deben de estar en escuelas regulares y que tienen que estar en escuelas especiales. Los argumentos siempre han sido, no tenemos espacio para una persona que esté en una silla de ruedas, no hay rampas, no hay lectura en braille, no hay libros, no hay materiales. Nuestro personal docente no está capacitada o capacitado para poder realizar estos procesos. Se les cuestiona incluso si una persona tiene discapacidad intelectual, el que pueda vincularse afectivamente, emocionalmente con otra persona, que pueda tener una vida sexual activa, que quiera desarrollar, en este caso, tener el derecho al matrimonio, a fundar una familia. Se les cuestiona constantemente si pueden ser autónomas, independientes, emancipadas, si pueden tener una vida aparte y relacionarse profesionalmente, laboralmente, si ellas pueden o no. Se les cuestiona constantemente los temas de el desarrollo dentro de un espacio laboral y el crecimiento profesional al interior. Las personas migrantes o personas refugiadas casi siempre se les etiqueta como aquellas que incomodan, que no tienen por qué estar presentes en un país del cual no son originarios y que están de paso o están en situación de movilidad. Se les respeta cuando hicieron una solicitud de asilo o de refugio en muchas ocasiones, pero mientras no exista el documento que avale que México les dio la bienvenida al país, hay una serie de cuestionamientos con relación a que entraron sin permiso, entraron por las fronteras, son personas irregulares, son personas ilegales. Se les cuestiona constantemente porque creen que están saboteando el sistema de salud, saboteando el sistema educativo, que no se les deben de brindar o darles, verles, no se les debe de ver como sujetas de derecho, tener accesos a todos estos servicios que le brindan a las personas porque creen que la migración no es un derecho humano, que las personas migrantes no tienen nada que hacer aquí, que nos van a quitar el trabajo, que nos quitan la posibilidad de ocupar una camilla en un hospital. Se les cuestiona, en este caso, cuando piden un empleo, se cree que pueden pagarle la mitad del sueldo establecido o sugerido formalmente, mientras a una persona mexicana se le paga un sueldo completo, que podría ser incluso hasta el salario mínimo, a una persona migrante se le paga la mitad y cuando incluso se les condiciona los pagos. En vez de que sea un pago regular cada 15 días, cada mes, el pago puede tardar 2, 3, 4, 5 meses. Se les encierra, aunque en algunas instancias, que tendrían que ser instancias pues de protección y defensa de derechos humanos, se les encierra bajo llave, se les condiciona a mantenerse separados de sus familias. Vemos como las madres y los padres no siempre transitan con sus familias. Hay personas en situación de movilidad que pues tienen que estar en una constante búsqueda de sus familiares porque viajan, a veces las niñas y los niños viajan solos. Nosotros vamos a ver este tipo de grupos, también personas trabajadoras del hogar, en donde, bueno, si viven ciertos tipos de violencias vinculadas pues a su etnicidad o a su origen étnico. Vemos como las personas trabajadoras del hogar no reciben un sueldo remunerado, se les pide que estén de manera permanente en espacios de trabajo, a las 2, 3, 4, 5 de la mañana les piden lavar el carro, lavar la ropa, sacar el perro a pasear, alimentar a los niños, a las niñas de la familia, en este caso, hacer las compras, una serie de solicitudes que abarcan más de la temporalidad del horario establecido formalmente. No tienen prestaciones médicas, no tienen prestaciones para posteriormente tener acceso a la vivienda. Vemos cómo viven violencia de manera interna en sus espacios de trabajo, en donde se les cuestiona constantemente revisiones exhaustivas, pues que no se lleven nada de la casa. Se crea una idea bastante romántica de que forman parte de la familia y que por ser parte de la familia hay cierto tipo de concesiones por parte de la familia que estas mismas tendrían que ser pues retribuidas de alguna forma en un futuro. ¿Qué hacemos para erradicar la discriminación?
Creemos que para poder erradicar la discriminación no solamente existen una serie de compromisos por parte de CONAPRED que tienen que ver con contribuir a nivel nacional y promover el goce y ejercicio del derecho a la igualdad y la no discriminación, de acuerdo con el orden jurídico mexicano, sino también poner dentro de la agenda como institución rectora, pues poner dentro de la agenda nacional el derecho a la no discriminación como un tema prioritario. Y para ello, ¿qué necesitamos? Consolidarnos de todos los mecanismos de protección y defensa de derechos humanos a favor de la igualdad y la no discriminación. Justamente ayer mencionábamos cuáles son estos instrumentos. Mencionábamos que son instrumentos nacionales e internacionales, de donde nos podemos basar para justificar la necesidad de crear instancias municipales a nivel nacional, pero también tomar en cuenta que varias de las atribuciones que tendríamos que compartir junto con estas instancias municipales tendría que ser contribuir al desarrollo de una cultura social antidiscriminatoria, llevar a cabo acciones conducentes para prevenir y eliminar la discriminación a nivel municipal, coordinar acciones, pues en este caso las acciones tendrían que ser pues con nosotros, por supuesto, con las dependencias, las entidades federativas, los gobiernos estatales, también el gobierno federal, para poder prevenir y eliminar la discriminación en los municipios. Y algunas de estas atribuciones pues, nos permitirían, si se crean estas instancias municipales, diseñar estrategias, instrumentos, ampliar algunas medidas, crear programas en conjunto, desarrollar y fomentar en este caso, pues estudios, poner en la mesa dentro de los ámbitos políticos, económicos, sociales, culturales, algunas herramientas que nos permitan cambiar las realidades a nivel local. Algo que es muy importante es, que yo les mencionaba justamente al inicio, es las personas cuando van a levantar una queja no tendrían por qué desplazarse kilómetros, irse a una cabeza departamental o cambiar de región o venir hasta la Ciudad de México para ser escuchadas, para ser atendidas. Deberían de existir este tipo de instancias que puedan atender de manera directa a la población y también cambiar parte de estas realidades sociales. ¿Por qué? Porque en este caso, la mayoría de las situaciones violatorias de derechos humanos no llegan a las instancias nacionales, no llegan a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no llegan directamente a CONAPRED, sino que quedan impunes, quedan ahí a la deriva y sin poder ser atendidas o en este caso, pues resueltas. La ley enmarca que es esencial la creación de espacios de protección y defensa de derechos humanos. Y en este caso, las instancias municipales antidiscriminatorias lo que pretenden es contribuir a la labor y a las facultades que el mismo Consejo ya tiene, tener aliadas y aliados, personas interesadas en cambiar las realidades a nivel local y poner sobre la agenda municipal también pues el derecho a la no discriminación de las y los ciudadanos, de las personas que transitan, que están en movilidad. Es decir, que las personas aquí presentes tienen la forma de directamente de crear estas iniciativas. Pueden ir al Congreso local, pueden ir directamente a la presidencia municipal, a los gobiernos de estados, pedir a los ayuntamientos, porque los ayuntamientos también tienen esta facultad de crear las instancias o los organismos o los institutos o las dependencias o un área en específico, una dirección antidiscriminatoria. La idea es establecer que los casos de discriminación tendrían que ser regulados también en acompañamiento junto con CONAPRED, crear algún mecanismo jurídico para la creación de estas mismas instancias y que existan personas voluntarias que puedan participar con nosotros. Ustedes pueden ser los primeros en crear una instancia municipal. Ustedes pueden ser los iniciadores, las personas iniciadoras, precursoras, que pongan sobre la mesa en la agenda local, en la agenda municipal, el tema de la discriminación para poder cambiar las realidades de las personas que viven en sus comunidades y pueblos. Por mi parte, voy a cederle la palabra a mi colega Vidal Emanuel con el propósito de dar un cierre y también darle la palabra a la presidenta Claudia
para que pues ella pueda dialogar con todas y todos ustedes. Nada más rápidamente para ir cerrando esto, como pudieron darse cuenta, la cantidad de información que hay en relación a la igualdad y a la discriminación requiere la atención oportuna de revisar diferentes agendas de manera precisa, de manera bien delimitada. Entonces, ahora justamente estamos trabajando entre las dos instancias para que estos contenidos que vimos en 2 días, en 4 horas, puedan ser desarrollados a profundidad, mucho más puntuales y que esté más delimitado en espacio y tiempo con los posibles compromisos que podrían adquirir cada una de las instancias en caso de crearse o de las figuras municipales que podrían tener una perspectiva antidiscriminatoria. De momento, vamos a dejar hasta aquí la explicación de los contenidos, de la teoría, y quiero que escuchemos a nuestra presidenta, Claudia Olivia Morales, para que nos dé un cierre sobre qué implicaciones tendría pues esta búsqueda de una agenda antidiscriminatoria que puede ser muy importante para todos los niveles de gobierno, pero especialmente central para el nivel municipal. Muchas gracias. Una disculpa. Pues como habrán visto, estos 2 días han sido de debate, en donde nuestros compañeros Emanuel y Georgina nos han estado compartiendo información muy valiosa. Y creo yo que justo todos quienes estamos aquí presentes, sobre todo ustedes quienes representan a sus municipios, quienes representan a las personas a quien de primera mano deben de ir dirigidas estas políticas de inclusión, a ustedes que tienen esa misión de primera mano de tener ese acercamiento con las personas que realmente viven día a día las diferentes formas de discriminación. Entonces creo que estos 2 días han sido tan solo un poquito, entrar un poquito en toda esta gran gama de información que es necesario que tengamos todos los funcionarios públicos para poder impulsar y sobre todo implementar políticas de inclusión, porque no solamente es tarea del Consejo Nacional para prevenir y eliminar la discriminación. Claro que nosotros somos la instancia rectora para promoverlas, pero si todos caminamos hacia la justicia social y hacia la verdadera igualdad que difiere mucho del discurso y del acto preciso de la atención, pues es una tarea que tenemos todos los que integramos la APF de los 3 niveles de gobierno. Entonces está en sus hombros justamente que ustedes tomen esa decisión y digan, bueno, creo que sí es necesario que tengamos una oficina, una instancia, una persona que se enlace, que esté a cargo de vigilar y de promover que haya una verdadera política de inclusión y de igualdad dentro de la gobernanza de nuestros municipios. Porque si bien, como ya lo acaban de ver, las diferentes poblaciones que conformamos a la sociedad, pues están presentes dentro de nuestros municipios. Y yo siempre he dicho, y sobre todo a partir de que he llegado aquí, que muchas de las políticas que se han estado promoviendo, pues se han centralizado y creo que es necesario que se tienen que bajar al ámbito local. Es ahí donde es por eso que digo que ustedes tienen ese compromiso y esa verdadera tarea de poder
contribuir a a buscar esta igualdad dentro de la sociedad. Yo espero que cada uno de ustedes que vienen en representación de los diferentes municipios de los 32 estados de nuestro país, pues levanten la mano y digan, sí, yo quiero seguir adelante, quiero conocer más, yo me inscribo a este diplomado que lejos de el objetivo no es que ustedes se inscriban para obtener una constancia de a que asistieron a este diplomado, sino el avanzar este paso hacia adelante significará brindar ese cambio que se requiere en los municipios. Como lo habrán visto, esto no es solamente el tema de la discriminación, no solamente se da en cierto aspecto de la vida social, sino que la podemos ver o podemos discriminar sin nosotros darnos cuenta. Entonces es necesario que conozcamos todas estas formas en que podemos limitar el ejercicio del derecho de las demás personas. Entonces, con esto, pues hacerles la más cordial invitación de que se sumen, sobre todo que analicen y que vean si realmente es importante que ustedes implementen estas políticas de inclusión. Yo no digo que no las lleven a cabo, pero creo que sí es necesario fortalecerlas y tengan muy presente que el CONAPRED es un amigo, es el amigo que los irá acompañando en este caminar, en buscar las estrategias que se requieran, porque cada municipio es tan diferente de la otra, aunque las ubiquemos en las diferentes regiones que conforman a nuestro país, pero cada sociedad tiene características específicas que necesitan ser atendidas con esa perspectiva de tratarlas como sociedades diferentes. Entonces, he aquí la invitación y el agradecimiento al INAFED, licenciado Ovalle, muchísimas gracias, estoy muy feliz por esta colaboración que se está dando y sobre todo porque estamos sumando a esta misión que tenemos como gobierno federal a contribuir a esta igualdad, hacia esta justicia social para que nadie quede atrás y nadie quede fuera. Que esto va más allá de una política, sino que tiene que ver con el bienestar de la sociedad. Y pues espero que estos 2 días hayan sido de mucho aprendizaje para ustedes, pero sobre todo de reflexión. Y pues estamos ahí a la orden. Ya los chicos compartieron los correos a través de los cuales nos pueden contactar. Y claro que como ya tienen el contacto del INAFED, pues también a través de ellos creo que podrán llegar a nosotros. Entonces, pues muy feliz por su asistencia y estaré más feliz por su participación y contribución hacia esta política de igualdad cuando demos el siguiente paso, que será el diplomado. Pamparios, muy buenas tardes. Agradecemos mucho la intervención de la presidenta del CONAPRED, Claudia Olivia Morales Reza, y también la exposición por parte del maestro Vidal Emanuel Méndez Cadena, subdirector de estudios de CONAPRED, y de la licenciada Georgina Dietziu Bello, jefa de Departamento de Educación en Línea de CONAPRED. Muchísimas gracias por la exposición. A continuación, me gustaría cederle el uso de la voz al licenciado Ignacio Valle Fernández para que nos brinde un comentario final. Adelante, por favor. Cintia, no tenía pensado intervenir al final, por lo cual lo único que puedo decir es felicitar a los 2 expositores, es decir, al expositor y la expositora, que lo hicieron maravillosamente bien. Realmente necesita estar uno muy distraído o no haber dormido bien para no entenderles.
se expresan hasta con elegancia, no trastabillan, así que se siente uno muy confiado con el profesionalismo que nos va a acompañar en esta tarea. Y por supuesto, decirle a Claudia Morales que con nuestras limitaciones, pero cuente con toda nuestra colaboración. El diplomado es muy importante para que crezca nuestra cobertura. Gracias por la atención de todos ustedes. Vamos adelante. Muchísimas gracias. Y hasta el momento, bueno, no hay preguntas ni comentarios, solo hay comentarios, bueno, hay comentarios de felicitación hacia los expositores por este tema tan relevante. Y nada más, pues agradecerles a todas, a todos por su tiempo que nos han brindado en esta capacitación. Esperamos verlos pronto a cada uno de ustedes y que también se inscriban en el diplomado que muy pronto vamos a empezar con el CONAPRED. Muchísimas gracias y esperamos verlos para la próxima. Que tengan bonita tarde. Hasta luego. Gracias.